A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Primeramente le damos gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de poder tener la palabra de Dios en nuestros medios, de poder nosotros también tener el tiempo para poder hacerlo y también la libertad para poder hacerlo, ya que entendemos que en otras partes del mundo no hay este privilegio que de parte de Dios aquí nosotros tenemos. Y precisamente por ello nosotros vamos a ser también más demandados de Dios por causa de que tenemos todo a nuestro favor para poder nosotros darnos la tarea de escudriñar más la palabra de nuestro Dios, de entrar más a su palabra. Y precisamente por eso también le damos gracias a Dios por ese privilegio y también porque nos da el deseo, el anhelo, porque no es de nosotros, sino que viene de Dios, el que Él obre en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y a Él le ha placido darnos a nosotros el que deseemos, el que queramos, y también el que podamos entender, en parte digo, porque la palabra de Dios es muy profunda, pero entender diferentes expresiones en la palabra de nuestro Dios que están descritas como misterios. Y en esta ocasión queremos leer en el capítulo 4, versículo 3 del libro de los Colosenses, donde la palabra de Dios nos dice así: orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Deseamos que le damos gracias a Dios porque tenemos el tiempo de poder nosotros profundizarnos o escudriñar las escrituras, la palabra de nuestro Dios. Y leemos aquí la expresión del apóstol Pablo donde él, pide la oración para que Dios abra la puerta para que él pueda anunciar el misterio de Cristo, hablar el misterio de Cristo. Ahora nos es importante que nosotros tengamos en mente que el tiempo del apóstol Pablo era un tiempo muy diferente al tiempo que nosotros vivimos, porque en el tiempo del apóstol Pablo no había lo que ahora hay, empezando con la multitud de grupos pequeños, grandes o chicos, religiosos, donde todos profesamos cristiandad. Y el declarar el misterio de Cristo, es muy fácil decir que todos sabemos quién es Cristo, quién es el Señor Jesucristo. Y podríamos decir, para el tiempo del apóstol Pablo era el misterio, porque entre el judaísmo no había lo que ahora nosotros, lo que hay ahorita en nuestro tiempo. Empezando con que tenemos la compaginación de cartas del apóstol Pablo, donde nos declara precisamente este misterio. Ni tampoco tenían los evangelios como ahora nosotros los tenemos compaginados. Y Pablo hablaba a gente que era idólatra, completamente idólatra, donde su adoración era muchos dioses. Entonces, el presentarles a Cristo para ellos era un misterio. Pero podríamos decir entonces que en este tiempo podríamos pensar que el misterio de Cristo dejó de ser un misterio, porque todos profesamos ser seguidores de Cristo. Pero aún así, el profesar ser seguidores de Cristo, para muchos todavía es un misterio. ¿Quién es Cristo? Porque podemos seguir a alguien que en sí no estamos conscientemente claros de quién es en sí al que nosotros seguimos. Claro que es imposible dar una declaración completa y amplia en su totalidad del misterio de Cristo, porque es profundo.
pero sí queremos elaborar en sí en parte sobre este misterio, el misterio de Cristo, no solamente el misterio de su buena voluntad, el misterio de su voluntad, pero más bien el misterio de Cristo, o sea, ¿quién era Cristo? ¿Quién era en sí el Señor Jesús en su manifestación en carne? Decía, porque no solamente era un misterio para los que no andaban con Él, pero aún todavía entre los que andaban con Él, siguió siendo por mucho tiempo, por el espacio de 3 años y medio que Él estuvo aquí en tierra y desempeñó su ministerio, aún después de haber elegido sus discípulos, siguió siendo para los discípulos un misterio. Y digo esto por cuestión de que en Mateo capítulo 8, versículo 27, después de que el mismo Señor Jesús calmó el viento y la mar, los mismos que anduvieron con Él, que lo miraron hacer milagros, que lo miraron hacer, o que el ciego mirara, el leproso fuera limpiado, el paralítico andase, el mudo hablase, pero aún todavía después de haber mirado esos milagros por medio de Cristo, llegó el tiempo en que ellos mismos no pudieron entenderlo, porque se expresaron como un ser misterioso y aún preguntaron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? No supieron entender todavía con claridad quién era en sí Cristo, quién era el Señor Jesús, quién era el hombre de la túnica blanca. Era un misterio para ellos, y el Señor sabía que para ellos no estaba en sí la totalidad de la declaración de quién era en sí el Señor Jesús. Por eso es que ellos, después de haber mirado los prodigios, los milagros que el Señor había hecho, aún todavía ellos se preguntaron, o sea, se cuestionaron en sí mismos diciendo: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Y si el Señor, consciente de ello, aún en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 13, versículos 55 al 57, el mismo, los mismos que en un tiempo, en otro, lo vieron crecer, lo vieron en su niñez, en su juventud y aún en sus manifestaciones diferentes, no podían entender quién era este que Mateo lo describe, que se preguntaban diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Por qué? Porque solamente lo miraban como el hijo de José y el hijo de María, pero no podían entender quién era en sí Cristo, porque todavía para ellos era un misterio. Pero decía ya que no solamente entre los discípulos que se preguntaron en Mateo capítulo 8, versículo 27, diciendo: ¿quién es este a quien el viento y la mar le obedecen? Y aún entre las gentes en las cuales él creció, se crió y creció, su niñez, su adolescencia y aún en su vida de adulto, llegó el tiempo en que también se preguntaron diciendo: ¿quién es, quién no es este el hijo de José el carpintero? Porque no podían entender, porque era un misterio para ellos quién era en sí el Señor Jesús. Pero el Señor, consciente de esto, miramos que en Mateo capítulo 16, versículo 13, él mismo les pregunta diciéndole a sus discípulos, después de haber visto sus maravillas: ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es él? Y los discípulos, unos decían, a uno dicen que eres alguno de los profetas, y cada quien dio su opinión, pero no había una declaración concreta en decir quién era él, hasta que llegó el apóstol Pedro y fue el que declaró y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero entonces el Señor le da la declaración diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo he revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y para que ese misterio lo podamos entender, necesitamos revelación de lo alto,
revelación de Dios para que se pueda entender el misterio. Pero no solamente era el Hijo de Dios. No solamente es el Hijo de Dios a como podamos captar nosotros en nuestra mente, queriendo asimilar al Señor Jesús con la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros ciertamente tenemos un padre, tenemos una mamá y somos hijos. Nuestro Señor Jesús era sin padre, sin madre, era sin linaje. No había, conforme al orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el Hijo solamente es la descripción que se le da a la imagen visible del Dios Espíritu invisible, del Dios que no se ve. Pero para muchos era un misterio, o en la mayoría era un misterio. No podían entender de lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe en los Colosenses en el capítulo 2 versículo 9, que en aquel hombre en el cual pagó o calmó el viento y la mar, y el viento y la mar le obedecen, no podían entender que se creía que era hijo de José o hijo del carpintero, y no podían entender que las gentes no podían, mucho menos decir las gentes, y los discípulos no podían, mucho más las gentes, podrían entender quién era en sí él, sino que el apóstol Pablo da la declaración, decía en Colosenses capítulo 2 versículo 9, que en aquel que calmó el viento, en aquel que era el hijo del carpintero, era en el que habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y quiere decir que era Dios mismo, que en él, en el hijo de José el carpintero, en el que calmó el viento y la mar, en él habita toda la plenitud de la divinidad. Quiere decir Dios en sí mismo, y todos los atributos que atribuyen a Dios como Dios, atribuyen a Cristo, al Señor Jesús. Pues es un misterio el poder reducir en la mente de que en el cuerpo visible, tangible, humanado del Espíritu infinito que no se ve, podría andar entre nosotros. Mucho menos para quién, para el pueblo de Israel, sabiendo de antemano que se les había dado como mandamiento de que no se deberían de hacer ninguna imagen, nada de imagen o de semejanza a nuestro Dios, ni en los cielos ni en la tierra. No estaban conscientes de que Dios no había imagen, porque Dios es espíritu. Pero ahora nosotros, declarado por el mismo Señor Jesús, por el Espíritu Santo, por medio de otros hombres, hablando y dándonos a entender precisamente que el Cristo era el mismo de aquel del cual dice Isaías en el capítulo 45, versículo 15, diciéndonos que ciertamente en ti está Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios que te encubres, no un Dios, sino eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Decía, para el tiempo del apóstol Pablo, el hablar al pueblo de Israel de que Cristo era Dios manifestado en carne, era una locura, no se podía entender. Era imposible reducir la mente a un cuerpo humanado para el pueblo de Israel. Mucho menos para ahora entre ellos, o qué diríamos entre los paganos que podían mirar las deidades de Dios, de sus dioses, y llegar ahora y manifestarse en carne nuestro Dios, no como operando como el Dios de las terribilidades, sino como aquel hombre experimentado en quebrantamiento. Aquel del cual dice el profeta Isaías, no quebrará la caña cascada, ni pagará el pábilo que humea. Un mensaje de paz, de misericordia, de piedad, completamente al opuesto a lo que se puede esperar de la manifestación de Dios o de un libertador, que tiene que ser con terribilidad, con fuerza, con sagacidad, liberándolo de los opresores. Y no pueden entender de qué, de que el Señor Jesús vino como el Cordero. Como el Cordero. Entonces era un misterio
para ellos. Y sigue siendo un misterio para muchos, de que en sus mentes está solamente el pensar y creer que el Cristo es una de las segundas personas de una Trinidad que no existe. Y no pueden entender en su mente la declaración clara y concreta de lo que nos dice el apóstol Pablo concerniente a nuestro Señor Jesús. Aunque era descendiente del pueblo de Israel, conforme a la carne, conforme a las promesas, no quiere decir que tenía genética del pueblo de Israel o genética judía. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía que aunque era conforme a la promesa, tenía que venir de la tribu de Judá, no era parte del pueblo de judío o del pueblo de Israel, sino que la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, hablando del pueblo de Israel, nos dice así en el versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, era un misterio. Para ellos era un misterio que era imposible entenderlo, si no fuese por revelación de nuestro Dios, que el hijo del carpintero fuese Dios manifestado en carne. Era imposible, ¿por qué? Porque su mente no estaba reducida a mirar a un cuerpo tangible, sino el mirar la grandeza y la terribilidad de Dios en espíritu. Por eso Juan nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Así lo describe el apóstol Juan, dicho por el mismo Señor Jesús. Entonces, ese misterio, el misterio de Cristo, de su manifestación en carne, aún no como el Dios de las terribilidades, sino como el hombre experimentado en quebrantamiento, que es muy difícil que se pueda entender a la mente del pueblo de Israel, cuando el pueblo se le había anticipado por los profetas de que Dios iba a mandar un libertador, y que el Mesías que llegase como libertador iba a ser un libertador que los iba a liberar del imperio romano. Entonces, al no mirar precisamente la actitud de un libertador como Moisés, o como Josué, o como el rey David, no podían reducir su mente al aceptar y creer que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Mucho menos aún entre los gentiles. Entre los gentiles que aún considerando de que sus dioses tenían que tener un aspecto de gloria, de grandeza. Pero el Señor Jesús no vino con sus terribilidades, con sus grandezas, con sus prodigios, en una manera de querer impresionar a la gente y ser aceptado porque impresionó a la gente. No, más bien vino como siervo. Vino como un siervo. Así nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses. También en el mismo capítulo 2 nos habla de la manifestación de el Cristo, de nuestro Señor Jesús, en el cual nos dice también de Él. ¿Por qué? Porque no se puede aceptar al Señor Jesús solamente como una segunda persona de una Trinidad que no existe, sino que es Dios mismo manifestado en carne. Pablo lo describe diciéndonos, grande es el misterio de la divinidad. Es grande. ¿Por qué es grande ese misterio? Porque es grande entender a Dios como Dios, como espíritu y como un aspecto visible. Y en ese aspecto visible, Pablo lo describe diciéndonos en Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, grande es el misterio de la piedad,
Dios ha sido manifestado en carne. Pero reducir el pensamiento a un cuerpo tangible de nuestro Dios es imposible. Cuando de por siglos se enseñó que Dios es espíritu, que Dios no es un aspecto que se reduzca a algo visible y tangible al pueblo de Israel, y de repente manifestarse el Señor Jesús como el Mesías, como Dios manifestado en carne, era muy difícil entenderlo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que si el pueblo de Israel, si los príncipes de este siglo lo hubiesen conocido, o sea, hubiesen entendido quién era Cristo, nunca lo hubiesen crucificado. Y si nunca lo hubiesen crucificado, pues ¿dónde estaríamos nosotros? Nosotros no estaríamos. Entonces, por la dureza de ellos, porque Dios los cegó en incredulidad, para que no entendiesen quién era Cristo. Pero ahora nosotros los gentiles nos ha dado la revelación para entender el misterio de Cristo. O sea, ¿el misterio de qué? De su manifestación en carne. ¿Cómo? El hombre experimentado en quebrantamiento, para darnos a nosotros redención y redención por su sangre. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, Él manifestó su gloria. Pero los que recibimos la bendición por su gloria en la cruz del Calvario, ¿por qué? Porque Él sufrió el menosprecio de la cruz, viendo las glorias después de ella. Y los que hemos sido recipientes de su gloria, somos ahora nosotros, de una manera muy particular, los gentiles entre las naciones, que hemos recibido este don maravilloso de la manifestación de Cristo, o la manifestación de Dios en carne, a través de aquel personaje que se conocía solamente como el hijo del carpintero. Pero para ahora, ese misterio de que ya no es el hijo de José el carpintero, sino que ahora entendemos de que es Dios mismo manifestado en carne. Pues Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.